Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra? Contemplando a Jesucristo crucificado, que ha entregado su vida por la salvación de la humanidad. Y de aquí esta hermosa oración que de una manera especial durante la Cuaresma rezamos con frecuencia. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Esta redención que se dio con la donación, la total entrega de Jesús, que nos invita a nosotros también a entregarnos y adorarnos para esa salvación llegue a todos los rincones de la tierra. Hoy queremos compartir, Padre, con todos nuestros radioescuchas este mensaje tan hermoso que el Papa Francisco ha escrito para la Cuaresma de este año 2022. Un mensaje profundo, hermoso, un mensaje que ciertamente ayuda a entender y a comprender el sentido de la Cuaresma de este año. Y vamos a orar con la oración que el miércoles pasado también recitamos, esa oración del miércoles de ceniza, porque es un combate, porque es una lucha contra el espíritu del mal. Señor nuestro, concédenos iniciar con el santo ayuno cuaresmal un camino de verdadera conversión y de afrontar con la penitencia la lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como todos saben, el Papa todos los años envía un mensaje. Y este año el mensaje está guiado por un texto bíblico tomado de la carta del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versos del 9 al 10. Y dice así: No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Partiendo de esta palabra de Dios, el Papa nos invita a hacer esta lectura orante, donde en el mensaje expresará 3 puntos claves: siembra Y cosecha, no nos cansemos de hacer el bien. Si no desfallecemos a su tiempo, cosecharemos. 3 palabras, 3 frasecitas, pero ya verán la riqueza de cómo el Santo Padre desglosa en esta reflexión, en esta meditación, en este mensaje, la invitación que nos hace a vivir en la Cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal del 2022, nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y esta oportunidad es el kairos, utilizando una palabra griega, no el cronos. El cronos es el tiempo del reloj. En la iglesia, cuando nosotros hablamos del kairos, estamos hablando de un tiempo donde Dios actúa, donde Dios interviene en la historia. El Papa nos recuerda que la Cuaresma es este tiempo favorable, ese tiempo de Dios que quiere renovarnos personal y comunitaria. Y nos conduce sobre todo hacia la gran fiesta, la más importante, la Pascua de Jesucristo, muerto y resucitado. Y este año Él quiere que meditemos, reflexionemos sobre ese texto que ya acabamos de leer y que volvemos a leer de esta manera. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Mientras tengamos la oportunidad, mientras hay vida, mientras estamos aquí juntos unos a los otros. Primer punto: siembra y cosecha. En este pasaje, el apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba. San Pablo nos habla de un kairos, un tiempo propicio
para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es toda nuestra existencia terrena, de la cual la Cuaresma es de alguna manera una imagen. Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestras vidas la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular, de consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros. La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar. No estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. Interesante como el Papa nos entrelaza con textos paralelos este verso de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Nos lleva a Mateo 13, que es la parábola del sembrador. Y nos recuerda entonces con San Pablo que un kairos es un tiempo oportuno, propicio. ¿Para qué? Para sembrar el bien con vistas a la cosecha. Y entonces se hace una pregunta que nos invita a nosotros también, ¿verdad? ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? ¿Qué significa que Dios me da esta oportunidad? Entonces comienza como a definir. La Cuaresma es un tiempo favorable, como quien dice, ¿verdad? Es importante, pero, añade, también lo es nuestra existencia terrena, del diario vivir, de la cual la Cuaresma es de alguna manera una imagen, porque es una peregrinación, es un camino, así es la vida, una llamada a seguirlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que con demasiada frecuencia prevalece en nuestra vida, ¿qué? La avidez y la soberbia. La avidez es ese deseo desordenado, ¿verdad? De querer tener más cosas. Además, el deseo de tener, de acumular y de consumir. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, podríamos decir, clases de pecado. Avidez, deseo incontrolable. Soberbia, ya sabemos lo que es la soberbia, creernos más que los demás. El deseo de tener, de acumular cosas y de consumir. Como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros. Y al final el evangelio dice: necio, esta noche te pediremos cuenta. Y se murió esa noche y no pudo disfrutar nada. Después dice: por lo tanto, si la Cuaresma es modelo de nuestra existencia, también la Cuaresma nos invita ¿a qué? A la conversión. ¿Y esto quiere decir? Un cambiar de mentalidad. ¿Para qué? La verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. Fíjate que aquí nos está dando una clave a nosotros que hemos elegido este año la etapa del testimonio. Sí, nos invita a cambiar de mentalidad para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen, no estén ancladas en el poseer, sino en el dar, en el acumular, cuanto en sembrar el bien y compartir. El testigo entonces, ¿qué es? Aquel que no busca tanto el poseer, sino el dar, el acumular, cuanto en sembrar el bien y el compartir. Continúa el texto diciéndonos el Papa. El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Qué interesante, ¿verdad? Dios es el agricultor que siembra semillas del bien. Hay otro texto paralelo. Tu enemigo sembró semillas del mal y él dice, las vamos a arrancar. Y dice, no, déjenla que crezcan juntas, que al final veremos en la parábola de la cizaña
y el trigo. Durante la Cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios acogiendo su palabra viva y eficaz. La escucha asidua de la palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros, que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser colaboradores de Dios, utilizando bien el tiempo presente, para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda. Fíjate qué hermoso, ¿no? Dios es el agricultor y siembra con generosidad y siempre derrama en la humanidad semillas de bien. Esto es precioso porque nos vuelve al Génesis y vio Dios que todo era bueno. La maldad nace del corazón del hombre, de haberse apartado de Dios. Entonces nos dice aquí, Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien. Entonces, si la Cuaresma, y antes nos dijo que la Cuaresma era como nuestra vida, y antes nos dice que nos invita a la conversión, ahora nos dice, la Cuaresma, estamos llamados a responder, ¿a qué? Al don de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acogiendo su palabra viva y eficaz, que es viva y eficaz. Entonces, la escucha de esa palabra, la acogida de esa palabra para responder esa palabra. Y ahora dirá, la escucha asidua de la palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros. Ahí tenemos las tres partes de las tres palabras del proceso sinodal. Escucha, diálogo y discernimiento. Fíjense cómo, sin querer queriendo, cuando tenemos esas palabras en la mente, van apareciendo de distintas maneras. Y me llama la atención, Padre, disculpe que le interrumpa, llamada. Y esta semana para nosotros, con el tiempo de la imposición de la ceniza, la palabra que colocábamos era la llamada. Entonces, ¿cómo vamos en esta comunión, haciendo camino juntos a aquello que nos ha pedido el Santo Padre? Si esto ya es un motivo de alegría, aún más grande es que la llamada a ser colaboradores de Dios. Sí, que no es una llamada a hacer cualquier cosa, es una llamada a ser colaboradores. Y ya esto lo hemos meditado un poco en nuestra diócesis hace 1, 2, 3 años atrás, cuando estábamos en la etapa de la colaboración. Denles ustedes de comer. En la puerta del discipulado. Eso es así. Utilizando bien el tiempo presente. ¿Para qué? Para sembrar también nosotros obrando el bien. Por lo tanto, nosotros también somos sembradores del bien, no sembradores de iniquidad, no sembradores de la maldad, como es el diablo, como es el demonio. Nosotros tenemos un maestro que nos enseña a hacer el bien, no el mal. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda. Recordemos las tres palabras del sínodo: comunión, participación y misión. Fíjate cómo va cayendo en este engranaje las palabras claves. Él lanza a la Iglesia Universal y cómo también nos va orientando y guiando en los mensajes que nos va enviando. Ahora viene una segunda parte de esta primera parte. ¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la cosecha? Porque puede haber una pregunta, bueno, sí sembramos, pero ¿y la cosecha? ¿Qué? ¿Por dónde va esto? Claro que sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio San Pablo cuando afirma: a sembrador mezquino cosecha mezquina, a sembrador generoso cosecha generosa. Traducido a puertorriqueño: a sembrador maceta cosecha maceta, a sembrador generoso cosecha generosa. Pero, ¿de qué cosecha se trata? Vamos a ver, pues está hablando de cosecha. Una cosecha mezquina o maceta
o una cosecha generosa Generosa. y abundante. Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. Así que el primer fruto de ese bien está muy cerquita de nosotros, en las personas con las que nos relacionamos diariamente. En Dios no se pierde ningún acto de amor. Por más pequeño que sea, no se pierde ningún cansancio generoso. Por eso dice el Evangelio, a quien le dé aunque sea un vasito de agua, tendrá 100 vasos más en la vida eterna. Uno dice, ¿qué quiere decir esto? Un detalle, un vasito de agua. O sea, ese gesto de acogida, de refrescarte, de pensar en ti. Al igual que el árbol se conoce por sus frutos, una vida llena de obras buenas es luminosa y lleva el perfume de Cristo al mundo. Servir a Dios, liberados del pecado, hace madurar frutos de santificación para la salvación de todos. Interesante. Vida llena de obras buenas es luminosa. Ustedes son la luz del mundo. Gestos pequeños. Ustedes son el buen olor de Cristo. Todo lo que toca se llena de la bendición de Dios. Porque servir a Dios, libre del pecado, hace madurar frutos de santificación para la salvación de todos. ¿Cuál es entonces el gran fruto? La salvación. La salvación de todos, no de unos cuantos, de todos. En realidad, solo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio evangélico, uno siembra y otro cosecha. Así que sembramos en la esperanza y sembramos no solo para mí, sino para que el que venga detrás pueda cosechar. Entonces yo hago mi tarea y otros se benefician, como otros han hecho su tarea y yo me he beneficiado. Precisamente sembrando para el bien de los demás, participamos en la magnanimidad de Dios. Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. Y esto me trae a la memoria el Evangelio que dice el agricultor. No tiene que decirle a la semilla, mira, crece. ¿Cuándo vas a crecer? Ella sigue su proceso, su camino. Y entonces aquí lo dice, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos, pasito a pasito, cuyos frutos serán recorridos por otros, con la esperanza puesta en la fuerza secreta del bien que se siembra. Es como la misma palabra cuando dice que siembra en la noche y en la mañana, ¿verdad? Ve esa semilla que brota. Entonces, así es la experiencia que el Papa nos está invitando a vivir a cada uno de nosotros con este mensaje. Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en la fuerza secreta del bien que se siembra. Secreta. El miércoles de ceniza, cuando ores, hazlo en secreto. Cuando des limosna, hazlo en secreto. Cuando ayunes, hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te lo premiará, te lo recompensará. Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios. Te abre el horizonte, te abre la visión. Sembrar el bien para los demás nos libera de la estrecha lógica del beneficio personal, solo del egoísmo, de pensar en mí. Y da a nuestras acciones un amplio alcance de la gratuidad. Eso es interesantísimo. Uno no sabe el bien que podemos hacer con un pequeño aporte, con un pequeño gesto. La palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada. Nos anuncia que la siega más verdadera es la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. Es decir, al final de los tiempos, quizás no lo vemos ahora, pero al final de los tiempos nos daremos cuenta de ese maravilloso don que se multiplicó y benefició a tantos y a tantas que redundará en bendiciones para ti. El fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones es el fruto para la vida eterna, que será
nuestro tesoro en el cielo. Atesora no en la tierra, sino en el cielo, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. El propio Jesús usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para expresar el misterio de su muerte y resurrección. Y San Pablo la retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo. Se siembra, lo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra lo deshonroso y resucita glorioso. Se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza. En fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual. El querigma, debilidad, fortaleza. Interesante. Muerte, vida. Enfermedad, salud. Y así sucesivamente. Esta esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo. Si lo que esperamos de Cristo se reduce solo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Si nos quedamos solamente con lo que agarramos aquí, con lo que miramos aquí, desdichados, es decir, esto no va para ningún lado. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como fruto primero de los que murieron, para que aquellos que están íntimamente unidos a Él en el amor, en una muerte como la suya, estemos también unidos a su resurrección para la vida eterna. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y resuena otra vez las palabras: comunión, participación y misión. Como un hilo conductor. Quien vive comunión en Cristo, vivo yo no, es Cristo quien vive en mí. Participa. Y dirá Pablo también: completa en mi cuerpo lo que falta a. Pero participa sobre todo en la misión de ser sembrador de bondad, sembrador del bien, arquitecto de una nueva realidad que se construye en la eternidad, pero que ya tiene sus bases aquí en la tierra. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicradiopr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tizol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicradiopr.com. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio.
Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de este año 2022 bajo el lema: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Un fragmento del texto de la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9 al 10. Estamos ahora, o damos paso al punto número 2. No nos cansemos de hacer el bien. La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la gran esperanza de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación. Es una frase del Papa Benedicto XVI, donde afirma el obispo emérito de Roma que la resurrección de Cristo anima las esperanzas, esa gran esperanza, las esperanzas terrenas, es decir, de los pecadores, de los que estamos caminando. ¿Esa esperanza en qué? En esa vida eterna. Y ya introduce en este tiempo, es decir, en el aquí y en el ahora de la historia, la semilla de la salvación, que dará su fruto cuando veamos al Señor cara a cara en el cielo. Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Un peligro que podemos correr todos, yo el primero, la desilusión, que se vuelve amargura porque hay sueños rotos, la preocupación de que los retos que nos conciernen sean demasiados, y esto pues nos desalienta porque no tenemos los medios necesarios, nos sentimos pobres, débiles. Entonces tendremos una tentación que es encerrarnos en nuestro propio egoísmo. A mí pilín, y diría en Puerto Rico, y a la madama dulce coco. Nos refugiamos en indiferencia ante el sufrimiento de los demás. De ahí entonces el reto, por eso el Papa nos dice: efectivamente, incluso los mejores recursos son limitados. Los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Sin embargo, Dios da fuerza a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Hermoso texto para decir, en medio de tu desánimo, no te desalientes del todo. Es correcto, ¿verdad?, que los muchachos que se supone que tengan más ilusión, pues a veces también tropiezan y caen. Pero Dios da fuerza a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. Y entonces usa ese texto tan precioso que muchas veces se canta en las comunidades, ¿verdad?, como las águilas se renuevan las fuerzas, se camina, se curan las fatigas. Y por eso la Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. ¿Por qué? Solo con los ojos fijos en Cristo resucitado podemos acoger la exhortación del apóstol: no nos cansemos de hacer el bien. Fijos los ojos en Jesús. ¿Le suena esa frase? Me encanta. Y hay un texto paralelo que en estos días, meditando y reflexionando
se retoma, ¿no? Que es el del Salmo 34, verso 6, que dice, y los que lo miran quedan radiantes. O sea, ahí se recupera esa fuerza, esa energía, esa luz. Entonces, fijar los ojos en Jesús es cargar batería, inyectarse de esa energía que da el Espíritu de aquel que mirando a Jesús encuentra en él su fuerza y su fortaleza. No nos cansemos de hacer orar. el bien. Y no nos cansemos, donde dirá el Papa, de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desanimarse. Fíjate entonces, diálogo, porque aquí aparece la palabra diálogo, la oración es el diálogo con Dios. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad. Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca, en medio de las tempestades de la historia. Pero sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que la oración es clave. El día anterior veríamos cuando hablábamos del testigo, ¿verdad? Que se cobra sus fuerzas en la oración. Y aquí nos dice el Papa, no nos cansemos de orar, pero la oración de la cual está hablando no es la de las fórmulas, oraciones aprendidas, sino la oración del diálogo, del que escucha la palabra de Dios y le responde con una frase sencilla, humilde. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar, es la gran lucha, la conversión del pensamiento, ¿verdad? Que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. No, yo puedo. Cuidado. La pandemia, el Papa nos lleva a la pandemia como una experiencia real, nos hizo ¿qué? Palpar la fragilidad personal y social. No solo la personal, sino también la social. Nosotros pensábamos que es lo mismo que le pasa a los discípulos de Maús. Nosotros pensábamos, pero murió en una cruz. Con la pandemia hemos palpado esa fragilidad. Que la Cuaresma nos permita ahora, Kairos, ahora, experimentar ¿qué? El consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad. Todo lo puedo en Cristo mi fortaleza. Teresa lo expresará de otra forma, ¿verdad? Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. basta. Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca, en medio de las tempestades de la historia. No nos salvamos solos, necesitamos los unos de los otros. Pero sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. Mirando a Cristo en la cruz orando, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una oración de angustia, una oración de soledad total. El Señor nos enseña a rezarla con la confianza de saber que aunque expresemos el dolor profundo, Dios escucha, Dios atiende, Dios resucita. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo. ¿Por qué a mí? Dice mucha gente, ¿por qué a mí? Porque tiene fe. Tú no dices que tenía fe. Pues el que tiene fe que se prepare, porque va a ser cribado como el oro en el crisol. Las pruebas grandes vienen a la gente que tiene fe y fe profunda, porque Dios sabe que la puede aguantar, que la puede... Si no, no le mandaría no le nada. mandaría. Así que cuando pase un momento difícil, piensa que tu fe está siendo probada para salir fortalecido. Y esta fuerza está en la esperanza, y la esperanza no defrauda,
y cuya prenda, cuyo regalo es el amor, ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Fíjate que cuando leemos el Evangelio de Juan, en la Pasión del Señor, dice, y Jesús dando un fuerte grito, entregó su espíritu. Expira, ¿verdad? Expira. Entonces nosotros pensamos que, ¡ay, se murió! Y no, es que transmite la fuerza del Espíritu. En ese momento de sufrimiento total, da lo mejor de sí, su Espíritu, que a partir de ese momento se convierte en la fuerza, en el motor que guiará y sostendrá a la iglesia y a cada cristiano. Y los que vivieron esa experiencia, pues los testigos, ¿verdad? Y para dar testimonio de aquello que aconteció. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales, que empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar en cambio una comunicación humana más integral, hecha de encuentros reales, cara a cara. Interesante cómo viene la letanía del no nos cansemos. No nos cansemos. Si comienza diciendo, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. No, pero antes, arriba, no nos cansemos de hacer el bien. Es el título. Y entonces va a decir cómo se especifica esto. Primero, no nos cansemos de orar. Y explica por qué. Porque necesitamos orar y por qué. Ahora viene y nos dice, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestras vidas. El mal hay que extirparlo. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia. Es interesante cómo va progresivamente, ¿verdad? Expresándonos y motivándonos. No nos cansemos, porque la Cuaresma es un tiempo ¿para qué? Propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar en cambio una comunicación humana más integral, hecha de encuentros reales cara a cara. De encuentros reales, de cara a cara. Para pasar a otro, no nos cansemos. De hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma, practiquemos la limosna, dando con alegría. Dios, quien provee semilla al sembrador y pan para comer, nos proporciona a cada uno no solo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida. La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra, para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. Nos da una clave interesante. La Cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar en cambio una comunicación humana más integral, hecha de encuentros reales. Y para esto dice, no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa.
Así que nos pide hacer caridad activa hacia el prójimo. Practiquemos entonces ¿qué? La limosna. Dando Con alegría y cita. Quien provee semilla al sembrador, y pan para comer. por lo tanto, Dios te dará en abundancia lo que tú das. No nos proporciona a cada uno, nos proporciona, mejor dicho, a cada uno, no solo lo que necesitamos para subsistir, sino también Para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Dios te da de más, es lo que está diciendo, para que tú puedas hacer el bien. Además dice, Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida. interesante, ¿no? Vuelve al principio. Decía, la Cuaresma es un tiempo también que recuerda a la humanidad. Por lo tanto, aquí nos está diciendo, si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos Cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están. heridos en el camino de la vida. Y ahora mira lo que va a decir, porque este párrafo que sigue es precioso. La Cuaresma es un tiempo propicio para, Buscar y no evitar. interesante, buscar Y no evitar. a quien está necesitado, para Llamar y no ignorar. a quien desea ser, Escuchado y recibir una buena palabra. y tercero, Para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. ahí te da una ruta a seguir. Tiempo propicio para buscar y no evitar, para llamar y no ignorar, para visitar y no abandonar. En otras palabras, para vivir las obras de la misericordia. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. Especialmente a los más abandonados, a los más necesitados, a aquellos que están en el peor de los casos a un lado del camino. La Cuaresma es tiempo propicio. Fíjate que esto va. Increciendo. Y el tercer punto, no nos va a dar tiempo ahora porque el tiempo se nos está acabando. Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Este tema lo veremos dentro de una semana, ya que la próxima semana, tanto Sor Cristina como este servidor, ella en su comunidad y este servidor con los presbíteros, estaremos en nuestros Ejercicios espirituales. tiempo que dedicamos como presbíteros y vida consagrada a prepararnos nosotros personalmente, ¿verdad?, para vivir intensamente nuestra Cuaresma. Si no nos llenamos, no podemos dar. dar. Es un Y tiempo además de- les recordamos algo muy importante, Ujú. que esta tarde Sí. comienza la nueva programación de Católica Radio, que añade la catequesis del Papa, que será ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que dentro de una hora tendrán la oportunidad de escuchar la catequesis y a partir de estos viernes en adelante, esa catequesis que el Santo Padre da el miércoles, tendremos la oportunidad de escucharla y compartirla los viernes aquí Por a través de Católica Católica Radio. Así que no se lo pierda. Y oramos para que el Señor guíe, oriente y sostenga nuestra vida, nuestro camino sinodal. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Recen por nosotros esta semana de una manera especial y nos vemos la próxima. Próxima semana. Buenas tardes para todos y todas y un buen fin de semana.